he hecho llegar una carta dirigida a usted. Sí, dejo, pero no vas a abrir la cabeza, sí, cuidado. Le hemos hecho llegar un dictamen técnico-jurídico que hemos pedido a los trabajadores para saber en qué términos de legalidad nos estábamos moviendo. El convenio de la FAS, el convenio firmado por el ayuntamiento y con la empresa, y un dossier de prensa para que sepamos todo lo que voy a decir, en qué términos nos estamos moviendo. Señor alcalde, ¿Estáis negociando? no estamos negociando nada. Vamos esperando. Vamos a ver. El tema y además tenemos pedida una reunión con la consejera del medio ambiente, que ahora no ha habido ni materiando ni en el cargo. Y hasta ahora no hemos pedido permiso, hemos comunicado que la semana que viene nos manifestaremos en la puerta de la Consejería de Medio Ambiente porque no somos capaces de que nos reciba. El expediente está en la Consejería de Medio Ambiente. Sí, sin duda. A ver, señor Fernández, lo que quiero transmitir es que el señor Fernández está empeñado en cerrarnos el pago. Y esto es así de claro, así de triste y así de crudo. Y es demostrable, desde todo punto de vista. El señor Fernández no hace más que decirnos que estamos equivocándonos en el enfoque. Bueno, a nosotros se nos pueden decir muchas cosas, seguramente tendremos muchos errores. Decirnos que equivocamos el enfoque, que no tenemos que dirigir al ayuntamiento, que nos tenemos que ir a dirigir a la empresa, es como llamarnos. El señor Fernández está haciendo, no, eso sí de claro, el señor Fernández está haciendo un chantaje, y lo dice públicamente él, a la empresa, exigiéndole una renuncia a unos derechos que tiene, que es un absoluto disparate. Eso está recogido en todos los medios de comunicación. Ayer hice una entrevista en Onda Cero donde lo dijo claramente, en el último acto público que estuvimos aquí, lo tengo grabado. Todos los partidos políticos, todos, nos hemos reunido con Izquierda Unida, con Podemos, con Compromís a nivel local. Dicen que están a favor de la renovación del permiso de ocupación de monte público. Todos dicen que están a favor. Pero aquí hay un problema medioambiental, ¿no? No, pero en absoluto. Pregunto. Es que yo creo, ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es muy claro. El conflicto es que el señor Fernández y el blog, que es lo que ha sido hasta ahora metido en la agrupación de Compromís, ha querido siempre cerrar la fábrica. Y cuando se ha visto en el gobierno, pues eso me gustaría a mí saber, porque aquí falta el móvil. Aquí falta el móvil. A nosotros nos acompañan y hace 2 semanas estuvo Paco Molina, supongo que lo conoces, Ismael Sáez de UGT, las secretarias Pilar Tarragón de UGT y Begoña Cortijo de Comisiones, secretarias generales de Can de Morvedre, nos acompañan, nos apoyan, nos arropan, aparte de muchas asociaciones. Aquí el tema está en que la cantera que suministra piedra a la fábrica, el permiso de ocupación del monte público, la renovación, caduca en 2017. El ayuntamiento lo único que tiene que hacer es pedir que está en la Consejería de Medio Ambiente y tiene todos los pronunciamientos favorables, dicho en persona y por declaraciones públicas, en las que se hemos entregado por Julián Álvaro, que supongo que tendrá oportunidad de hablar con él. Está todo a falta de un pronunciamiento, por el ayuntamiento, favorable o desfavorable. ¿Medio ambiente ha dado favorable? Eso es. Ahí tengo la dossier, la pena es que esto lo puedo saca la mochila, saca los papeles. Sí, lo puedo sacar. Y el tema es que no se pronuncia. La Consejería de Medio Ambiente le pidió un pronunciamiento el 15 de diciembre del pasado año. Tienen un mes de plazo para contestar, no contestar. El 18 de enero pidieron una prórroga. A eso le contestó la Consejería de Ambiente que no, que tenían que pronunciarse, que alegaciones podían hacer en cualquier momento. 3 meses después solicitaron otra prórroga. Y a mí me ha dicho la señora García, que va a solicitar prórrogas de manera indefinida hasta que la empresa se avenga a cumplir las exigencias del ayuntamiento. ¿Qué son? La empresa tiene unos derechos mineros, la zona, que es conocida como zona de Margas, conocida como zona norte, que tiene los derechos mineros hasta el año 2042. En el convenio que se firmó en el año 2013 en el ayuntamiento, que está aprobado por la mayoría del pleno y avalado por el secretario del ayuntamiento, dice que estarán en la zona actual de explotación, que es una zona actual, hasta el año 2030, y en el año 2030 se pasará, entonces sí, renunciará a toda esa zona, porque todo esto está previsto
la creación de un parque natural en la montaña de Romeo, que está recogido en el convenio, pues en el año 2030 tiene que trasladarse a otra zona que haya aperturada, nueva, que es conocida como zona del Pinar. Y tiene ese tramo paralizado, no está en contra absolutamente del traslado, está pidiendo buscar canteras a 30 kilómetros que no existen y no quiere renovarnos. Nosotros venimos de una fusión de empresas, digamos la Farge, nos hemos funcionado con Jorge, y el problema que hay ahora es que a nivel europeo se está viendo, la empresa está mirando dónde desinvierte. Y el que no haya recursos mineros para mantener la fábrica más allá de 2017 nos aboca al cierre. Y esto es así de claro. Y está jugando con nuestros puestos de trabajo. Y entonces, esto yo no puedo entender cómo todos los partidos políticos que en el ayuntamiento manifiestan abiertamente que están a favor de la renovación del permiso de ocupación de monte público, y lo único que quiere decir es que sigamos trabajando en el emplazamiento actual. No le da derecho a la empresa a ninguna otra cosa. Todos manifiestan esto, pero como el ayuntamiento tiene la sartén por el mango ahora, está aprovechando esta circunstancia para exigir a la empresa unas condiciones que cualquier empresa del mundo, y esto en cuanto se lo lea lo va a entender, porque una persona como usted, lo entiendo yo, que como mis compañeros se van a reír, soy mecánico, pues lo va a entender perfectamente. O sea, es irrenunciable cualquier empresa del mundo, no la nuestra que debe ser mala, malísima, malvada, malvadísima. Pero es que ninguna empresa de este mundo va a renunciar a todos sus derechos mineros que tiene concedidos hasta el año 2042 a cambio de nada. Y esto es así. Y nosotros ahora mismo lo único que defendemos. Y las casetas pueden estar, si pueden. Te he oído ya también. Pero nosotros lo que defendemos ahora mismo, lo único que defendemos ahora mismo, porque el Pinar será o no será, pero tendrá un trámite larguísimo, porque es aperturar una nueva cantera tiene un trámite de más de 10 años, que no lo digo yo, dicho en la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, nosotros lo único que defendemos ahora es seguir trabajando en el emplazamiento actual. Está recogido en el convenio, un convenio perfectamente legal, que por lo que hemos solicitado los trabajadores, no hemos pagado a los trabajadores de nuestro bolsillo, 16.000 pavos de lado nos ha costado, un dictamen técnico-jurídico para darnos argumentos, porque siempre nos decían, no, es que el convenio es ilegal. Y poco menos que decir, ¿vosotros qué sabréis de esto? Bueno, pues nosotros nos hemos gastado el dinero para saber. Y ahora, eso, hicimos una presentación pública, vinieron los firmantes, lo han firmado con su nombre y con su apellido, y en un bufete de abogados que nos dijeron que era el de más reconocido prestigio de España, y nos dicen que ese convenio es perfectamente legal, perfectamente viable. Y lo único que pedimos es el cumplimiento del convenio. Pero mucho más allá de que se cumpla o no se cumple, porque en el convenio está el tema de irnos a la zona del Piñal o no y tal, lo urgente es la renovación del permiso de ocupación de monte público. Lo tengo bien. ¿Me estudio la documentación? ¿Tenemos estos datos? Sí, seguro que sí. Si no lo facilito y si no... Meli, que se lo baje a la página web. De todas maneras tenemos Y ahora poniendo al día un poco... No sé. Yo lo que sí les pido, tengo la sensación con todas las personas que hablo, de la Consejería de la Generalitat Valenciana, de los diputados, estamos hablando con gente de Podemos, de Izquierda Unida, y tengo la sensación de que estáis muy, con mi respeto, muy desinformados de lo que pasa aquí. Estáis muy desinformados. Preguntas que me ha hecho al principio me dan a entender que no está bien informada. Y cuando solo tienes la opinión de una parte, tiende esta parte a estar tergiversada y deformada. También es cierto que yo llevo otras áreas. No, perfecto. Nosotros pedimos reunirnos porque, claro, el señor Fernández tiene, como es normal, seguro que tiene su teléfono, agarra el teléfono y le dice, pues señora otra, esto y lo otro. Yo no puedo hacer eso, no voy a hacer. Lo único que pedimos es poder trasladar Valencia, porque aquí en Sagunto ya lo tenemos más que demostrado que es inviable. Por el motivo, el móvil falta. El motivo por el que el señor Fernández y la señora García quieren cerrar la fábrica, lo desconozco. Pero que es así, esto, vamos, es impalpable. Estamos haciendo una recogida de firmas vía internet y le agradeceríamos si puede firmarla. En papel. Y lo único que lo único que pedimos es estar con sí. Yo si queréis me lo llevo, porque va dirigido a nosotros. Pero lo único que pedimos aquí es que se nos tenga en cuenta, que se nos escuche, que atienda nuestras razones. Vamos siempre con argumentos
nos preparemos muy bien y nos documentamos muy bien. No, que me firme, que nos firme aquí y ya está. Vale. Y que haya por lo menos Que interceda para que nos recibas, Elena. y en la medida de lo posible también le pediríamos, me lo dice mi compañero, que si Elena Cebrián nos puede recibir, porque creo que es importante que tengamos que todas las personas. Tiempo? ¿Podemos hacerlo después de la campaña? A ver, nosotros estamos, con todos mis respetos, aquí. Sí, y prefiero después de la campaña que nada. Vale, Pero estamos aquí, estamos muy, con los trabajadores estamos ya percibo vuestra angustia. muy preocupados. Yo me lo miro, hablo con Elena, hablo con Economía también y os hacemos Bueno, algo, llamamos. con economía ya estuvimos, bueno, con economía, con industria, digamos. Con el señor bueno, con el señor Clement, y bueno, también le remitiría a María José, a su secretario de Económica, María José Miras, que creo que conoce el problema en profundidad y creo que sí siempre Lo miramos y Félix, muchísimas gracias. Confiamos en ti, Gracias por la firma.